Listo, pues bienvenidos, bienvenidas todos. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí conectados con nosotros. Discúlpenme que lamentablemente tuvimos que empezar un poco tarde, bueno, un poco bastante tarde por temas del link, pero bueno, aquí estamos. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por estar aquí. Bien, bien. Listo, pues hoy vamos a hablar sobre pensamiento visual. Es un tema que a mí me encanta. Yo tengo trabajando como intérprete desde el año 2013 aproximadamente. Formalmente aprendí lengua de señas desde un poco antes, cuando tenía aproximadamente unos 7 años, para que más o menos tengan un poco de contexto, ¿no? Cuando tenía aproximadamente unos 7 años, mi hermana tuvo que hacer un curso de lengua de señas y yo la acompañaba solamente para jugar con los niños sordos y tal, pero fue mi primer encuentro con la lengua de señas. Y casualmente en ese mismo periodo de tiempo, en Venezuela hubo una Miss Venezuela, que Venezuela, pues el país de las Misses, es un evento muy importante. Y claro, todo el país estaba viendo el programa con una candidata sorda que además ganó el concurso. Entonces fue muy mediática la lengua de señas en ese tiempo. Empezaron a ver intérpretes, se promovieron leyes y pues empezamos a ver intérpretes en la tele y eso hizo que tomara más conciencia de la lengua de señas. Resulta que cerca de donde estudiaba había un colegio para sordos. Recordé los cursos que había hecho con mi hermana y bueno, eso me fue introduciendo cada vez más a la lengua de señas y cuando tenía 18 años ya empecé a involucrarme más en las asociaciones de sordos. Había aprendido lengua de señas de dos maneras, de la manera formal, donde normalmente vamos y nos enseñan un vocabulario, pero también había aprendido jugando con niños sordos, con adolescentes sordos. Entonces, eso me daba una perspectiva doble, porque decía, a ver, cuando estoy en contextos profesionales, la lengua de señas se usa de una manera, pero cuando estoy en contextos un poco informales, con sordos, con amigos, con jóvenes, entonces la lengua de señas se usa de otra. Y empecé a conocer el concepto de español signado. Cuando empecé a trabajar ya con intérpretes, empecé a notar que los intérpretes hacían español signado, incluso yo también hacía español signado cuando estábamos interpretando, pero cuando estábamos hablando nos salía la lengua de señas más natural y eso me lo hacían saber muchos sordos, ¿no? Cuando conversaba con ellos y así. Y pues ahí empecé a darme cuenta que no estaba haciendo las cosas del todo bien y quise empezar a hacer cosas mejor. No sé si conocen un libro que se llama Lo que hace un intérprete ser intérprete. ¿Lo han escuchado? Es un libro muy famoso. Fue mi primer libro de interpretación, el primer libro que tuve en mis manos sobre interpretación. Y allí me encontré con un gráfico bien interesante, que es este que les voy a mostrar ahora. A ver, aquí está. ¿Lo habían visto antes? ¿No? Es un gráfico maravilloso, súper simple, y nos habla del proceso mental de la interpretación, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como intérpretes para que una interpretación nos salga bien, cuál es el proceso que tenemos que pasar en nuestra mente. Y el primero es el más obvio, ¿no? Escuchar o ver la información. En segundo plano es analizarla y comprenderla. Y en tercer lugar está la visualización. Y luego la reestructuración y la expresión. Bueno, se me hacía fácil entender, bueno, el hecho de que yo tengo que percibir, cuidar mis oídos, cuidar mi vista y tal, para poder ver bien, ubicarme en un espacio correcto. Luego analizar y entender la información, obviamente, porque si no la entiendo no la puedo transmitir en la otra lengua, aunque me pasaba que como entendía las palabras, podía decir todas estas palabras en señas, pero igual no estaba comprendiendo del todo yo la información, por supuesto el sordo tampoco. Pero bueno, eran cosas que se podían ajustar. Pero luego estaba el tema de la visualización y todo el mundo me decía, tienes que pensar en imágenes. Quizás a ustedes también le han dicho esto antes. ¿Sí? Tienen que pensar en imágenes. Hay cómo pienso en imágenes, porque es complicado entender eso.
Y pues allí fue donde me dediqué a tratar de entender qué era pensar en imágenes. Y empecé a preguntarle a los sordos cómo pensaban ellos. Y pues encontré respuestas muy diferentes. Algunos decían que tenían señas que sentían como que si se movían las manos, pero en realidad no se movían. Y yo, ok, es el equivalente a cuando yo siento que hablo, pero no muevo la boca, no hablo, no es pensamiento. Él siente que mueve las manos. Otros decían, es como ver una película. Yo me pongo a recordar, y yo, vale, es como cuando yo entonces me pongo a imaginar el pasado, ¿no? A recordar y tengo aquí esas escenas como muy claras, ¿vale? Y otros me decían, no, yo es como si tuviera imágenes y eso ya tiene un contexto en lo que siento, vale. Era muy diferente unos de otros. Entonces, ¿cómo entender realmente qué tenía que hacer yo para pensar en imágenes? Lo primero que tomé en cuenta y lo primero en lo que me enfoqué es en, les comparto aquí, no voy a compartir toda la presentación, después se las puedo mandar, pero bueno, algunas sí que se las muestro. Y es esto que vemos aquí, que no todos los sordos son iguales, ¿sí? Esto es algo que parece obvio, pero a veces como que nos olvidamos un poco y empezamos a creer que la lengua de señas es como la hace el sordo o la sorda que nos enseñó o como la hace ese referente que tenemos. Pero resulta que no todos los sordos son iguales. Y ahí vemos un pequeño diagrama, ¿no? Tenemos sordos semilingües, que son aquellos que tienen limitación de lenguaje o privación lingüística. Tenemos el sordo señante, que es el sordo que la lengua de señas es su primera lengua. Por lo general es un sordo profundo, no siempre es así, pero es como la referencia más clara, ¿no? Que sordo que sordo profundo, que estudió en escuela de sordos y usa la lengua de señas muy bien. Luego tenemos al sordo oralizado, que es un poco lo contrario, ¿no? Es hábil en la oralidad, pero a veces no sabe lengua de señas o a veces la usa mm, como un método alternativo, ¿no? De comunicación o más o menos. Y luego tenemos el sordo bilingüe. El sordo bilingüe es ese sordo que es eficiente tanto en lengua de señas como en español o en la lengua oral de su contexto. Y ese bilingüismo es muy relativo, porque puede ser un sordo que sepa leer español y use la lengua de señas de manera habitual, o puede ser un sordo que sea oralizado, pero que también aprendió la lengua de señas y la usa de manera eficiente. Infinidades de cosas. Pueden ser sordos, hoy en día es muy común tener sordos multilingües o políglotas, que hablan señas internacional, la lengua de señas en su país, también hablan señas americanas, pero como viven en Colombia o en Perú o en España, entonces hablan la lengua de señas del país donde se mudaron y tienen una gran variedad de lenguas de señas, incluso algunos hablan español y también pueden leer inglés, entonces tenemos una gran variedad. Y en el medio de cada uno de estos perfiles hay un gradiente de personas sordas, porque hay sordos semilingües que usan la lengua más que otros, hay sordos señantes que usan la lengua un poco signada, menos signada. Entonces, hay una gran variedad de sordos. Entonces, lo primero en lo que dije fue, en lo que me enfoqué, en cuál de estos sordos me tengo que enfocar yo, cuál es el sordo que tengo que analizar para poder entender cómo piensa, porque ya vemos que muchos sordos piensan diferente. Entonces, yo decidí dar mi foco o poner mi foco en este sordo que está aquí, que es el sordo señante. ¿Por qué? Porque es el usuario más eficiente que vamos a encontrar de la lengua de señas. Podemos aprender mucho de este sordo. Yo aprendo muchísimo de los sordos semilingües. ¿Por qué? Porque como no tienen una base lingüística tan sólida, inventan muchas cosas y por lo general esos inventos suelen ser cosas muy icónicas, muy visuales. Entonces me ayuda a tener referencias visuales. Pero también puedo aprender mucho de este sordo porque conoce a lo mejor conceptos que a estos otros dos les va a costar un poco más entender por su contexto, no por la capacidad, sino por el contexto en el que está. Y por supuesto, el sordo bilingüe también tiene mucho que enseñarme, porque como soy intérprete y trabajo con dos lenguas, necesito ese ejercicio de transformación entre una lengua y otra. Y puedo observar cómo expresa una idea en español, pero cómo luego la expresa en lengua de señas, porque tiene toda esa habilidad lingüística. Entonces, los sordos no son iguales, tienen un perfil muy diferente. Nos enfocamos principalmente en el sordo señante, pero de todos podemos tomar algo. ¿Por qué nos enfocamos primeramente en el sordo señante? Pues porque, como dije antes, es el usuario más eficiente de la lengua de señas y es el modelo a quien nosotros debemos aspirar, ¿sí? Cuando usamos la lengua de señas, por ejemplo, con español signado,
no estamos llegando al sordo señante realmente. Estamos a lo mejor llegando más a un sordo bilingüe, a un sordo oralizado, porque como tienen una base de español, pueden hacer la referencia para entender el español signado que hacemos. Entonces queremos eliminar eso y queremos ser más bien referencias de buenos usuarios de la lengua de señas. Entonces, para poder hacerlo bien, tenemos que ver, ¿sí? Cuando hablamos de pensamiento visual, tenemos que hablar del cerebro, de procesos cognitivos, de cómo se desarrolla su lenguaje. Conocemos la diferencia entre lengua y lenguaje, ¿verdad? A ver quién nos puede hablar un poquito de eso. ¿Quién nos dice la diferencia entre lengua y lenguaje? A ver, Lourdes. Yo, Claro. que el lenguaje pues es cualquier comunicación innata que yo pueda tener con otra persona, ya sea imágenes, lectura, escritura, hablado. Y la lengua, perdón, que todas las configuraciones manuales, las estructuras corporales y gestuales tienen un significado específico dentro del texto o una comunidad lingüística, que en este caso sería la comunidad de sordos. Ah, muy bien, gracias, Lourdes. A mí me gusta preguntar mucho porque no me gusta sentir así como un monólogo. Entonces voy a preguntar y sientas en confianza de responder. Y quienes tienen la cámara apagada, recuerden si pueden encender su cámara. Sigo. Entonces, entendiendo la diferencia entre lengua y lenguaje, vamos a enfocarnos en el lenguaje. Siempre nos enfocamos en la lengua. Muy bien, por ahí nos pone un comentario, lengua, sinónimo de idioma, con sus reglas y lenguaje, la capacidad del ser humano para comunicar. Exactamente. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, en esa capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de gestos, de palabras, a través de imágenes, a través de lectura, de lo que sea, porque todo forma parte de la comunicación y es esa facultad que tenemos los seres humanos para poder convertir eso en información, ¿no? Y poder comunicárselo a otros. Entonces, partiendo de allí, vamos a pensar cómo se desarrolla el lenguaje. Normalmente, ¿sí? Un oyente promedio empieza a escuchar cosas, empieza a repetir, empieza a vincular la leche con la palabra leche, ¿no? Y así empieza a hacer asociaciones de las cosas que observa y las cosas que experimenta con ese método que vamos a utilizar para comunicarnos, que en este caso es la lengua. Cuando anteriormente se estudiaba el lenguaje, un gran estudioso del lenguaje que escribió mucho fue Chomsky. Hasta ese momento se entendía que el lenguaje era una parte del cerebro que se encargaba de manera casi que autónoma de procesar todo lo que era la comunicación. Pero luego llegan otros investigadores, en este caso Moreno Mojica, y en el 2016 escribe algo que se llama la lingüística cognitiva, una aproximación al abordaje del lenguaje como fenómeno integrado. ¿Qué es lo que él nos propone? Él nos dice que el lenguaje, esta capacidad del cerebro, se desarrolla gracias a todos los otros sentidos que tenemos. Lo leo aquí de la presentación. Dice, el lenguaje no es una facultad autónoma, sino que se retroalimenta con los otros procesos cognitivos, sensoriales y perceptivos del ser humano. Por lo tanto, todo concepto está cimentado en una estructura derivada de la experiencia. Me empezó a llamar la atención cuando lo leí por primera vez, porque eso quiere decir entonces que para que una persona pueda desarrollar el lenguaje y pueda desarrollar a su vez el pensamiento, va a depender mucho de todas las experiencias que esa persona tenga y de los procesos sensoriales y perceptivos. En el caso de las personas sordas, partimos del hecho de que no escuchan. Otra vez aquí volvemos a cuál sordo nos vamos a enfocar, porque hay sordos que nacieron escuchando, ¿verdad? Y posteriormente perdieron la capacidad de escuchar y aprendieron lengua de señas, que son los que conocemos como sordos postlingüísticos. Entonces, ese tipo de sordos puede llegar a utilizar muy bien la lengua de señas, claro que sí, igual como un oyente la puede llegar a utilizar muy bien. Pero ¿qué pasa con su desarrollo del lenguaje? Está más similar al nuestro que al de una persona sorda que nació sin escuchar. Cuando una persona sorda nace sin escuchar, al no poder, al no tener acceso a ese sentido, la vista se desarrolla mucho más. Es algo que
normalmente escuchamos. Pero también creemos que cuando decimos que la vista se desarrolla mucho más, a veces parece que fuera un pequeño superpoder que tiene el sordo o que puede ver más detalles que nosotros. A veces muchos dicen, no, es que los oyentes ven así y los sordos pueden ver incluso un poco más, ¿no? Como si se tratara de un superpoder. Pero lo que nos dice Mojica en esta investigación es que no es que los sordos tengan una mejor vista, sino que su cerebro se adapta, ha adaptado todas las experiencias a las cosas que él puede observar. Por lo tanto, exacto, Débora, el campo visual. Creemos que es un campo visual mucho más amplio. Pero en esa investigación lo que se plantea es que no, que todas las experiencias del sordo quedan registradas en su memoria a través de imágenes. Y al no poder compartir eso de manera oral con otras personas, tu cerebro de manera automática empieza a buscar una manera de que otras personas le puedan entender, porque la comunicación es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, es lo que nos hace diferentes, ¿no? Al resto de las especies. Entonces, el sordo automáticamente va a querer transmitir esa información. Y eso se empieza a ver reflejado en la forma como él la empieza a comunicar. Hay otra investigación de Peluso del año 2015 donde habla justamente de este hecho visual, lo llama la visualidad, ¿no? Él dice que los sordos son personas que utilizan la visualidad no como una herramienta de suplencia para el oído, sino como un elemento constructivo de su subjetividad, o sea, de la forma como perciben todo su entorno. Entonces, la vista se convierte en el eje principal para desarrollar su capacidad de lenguaje, pero al mismo tiempo su capacidad de pensar, su pensamiento. Porque en estas mismas investigaciones, en ambas, se hace énfasis en que el pensamiento y el lenguaje van de la mano y que se desarrollan prácticamente juntos. Sin pensamiento, no tengo nada que comunicar. Y si no tengo nada que comunicar y no tengo nada que recibir, mis pensamientos también se van a ver silenciados. Es lo que pasa con los sordos, por ejemplo, a semilingües, ¿no? O personas que tuvieron privación lingüística. Pueden llegar a comunicarse posteriormente, pero su capacidad de pensar, de procesar la información, de reflexionar, de llegar a conclusiones está afectada. Y podemos ver que son sordos totalmente funcionales, pero a la hora de enfrentarse a preguntas existenciales o filosofía o reflexiones más profundas, les cuesta mucho llegar con la misma velocidad con la que puede llegar un sordo que no tuvo privación lingüística. ¿Por qué? Porque son dos elementos que se van desarrollando juntos. Por lo tanto, esto nos ayuda a nosotros como intérpretes a entender que la experiencia del sordo, la experiencia de vida en general, es muy diferente a la nuestra. Por eso hablamos siempre de cultura sorda, ¿verdad? Y defendemos que los sordos tienen cultura. ¿Por qué? Porque su experiencia de vida es diferente. Por lo tanto, su experiencia lingüística también es diferente. Y la construcción del lenguaje también va a ser diferente. Y la forma de construir significado también va a ser diferente. Todo basado en el plano visual. Entonces, aquí es donde podemos llegar a la conclusión que si el sordo organiza toda su vida en el plano visual y eso se ve reflejado en su lengua, que la lengua es una lengua visogestual, entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para empezar a interpretar de la misma manera? A veces nos quedamos solamente en las señas, y es verdad que las señas son un elemento muy importante de la lengua de señas, es la base, ¿no? Esas señas manuales. Pero tenemos otros elementos que están presentes y que son parte de la experiencia visual, que influyen directamente en la lengua de señas, que a veces son un poco invisibilizados o eclipsados por las señas manuales. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Te les comparto ahora sí la diapositiva para que hablemos del desarrollo de códigos lingüísticos. Entendemos entonces que la persona sorda no puede hablar con nadie oralmente, pero tiene muchas cosas que decir porque desde bebé ha estado experimentando cosas. Está viendo colores, está viendo formas, está viendo experiencias y esas cosas que quiere comunicar trata de transmitirlo primero a través de sus manos. Esta es la parte más común, ¿no? Tenemos el signo lingüístico, una seña que tiene un significado y aquí podemos hablar
de diferentes tipos de señas. Señas arbitrarias, señas icónicas. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de señas icónicas, ¿no? La seña de casa y la seña de un pájaro. Que a mí me parece interesante la seña de casa, que obviamente en nuestras casas, la mayoría de nuestras casas no tienen un techo así, ¿no? Es normalmente así o es un edificio, pero la forma como la dibujamos en el colegio, la forma como la vemos en la tele, todo eso hace que el signo sea una casa. Y es un signo que se repite en casi todas las lenguas de señas. Casi siempre casa va a ser así, por lo menos en las lenguas de señas de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo que es un signo lingüístico. Esto empieza porque el niño sordo, bueno, ve un árbol y dice, a ver, ¿qué es lo más, cómo puedo transmitir la idea del árbol? Pues aquí tengo el tronco del árbol y aquí tengo las ramas y nace de abajo. Entonces, de esa manera empiezan a surgir lo que son las señas icónicas, ¿no? Populares. Si tengo que hablar, por ejemplo, de una casa del árbol, que era el ejemplo que tenía ahí en la imagen de ahora, una casita de pájaro. Vamos a ver esta imagen. ¿Cuál sería la seña de esta imagen si la de casa eh, así, y esta es la seña de pájaro? ¿Cómo sería una casa para pájaros? ¿Cómo sería en señas? ¿Cómo crees que sería? ¿No? Ok. Vemos dos ejemplos, el de Diane y el de Lourdes, ¿no? El de Lourdes es un poco más complejo, el de Diane más casa, pájaro, y el de Lourdes, árbol, nos pone la casita por aquí, ¿no? Y el pajarito en la posición donde estaba la casita. Vemos una construcción un poco más compleja, pero sigue siendo esa forma natural como el sordo ve las cosas y empieza a crear nuevos conceptos. Es muy fácil cuando lo vemos como una seña, dos señas, ¿no? Vamos a ver aquí otro un ejemplo que yo tenía aquí. eh, el árbol, la casita y el pajarito. O el árbol, podemos hacer aquí la casita y el pajarito adentro. Es curioso que el pajarito adentro de la casita, para no parecer, ¿no? Que el pajarito está por fuera. O que en mi casa hay pajaritos por fuera. Entonces, una forma de ir viendo que la lengua de señas se empieza a construir ya más allá de solamente las señas manuales, sino que ya empezamos a ver otros elementos como por ejemplo el uso del espacio, eh, bueno, elementos que son icónicos, ¿no? Sabemos que no todas las señas son icónicas, también tenemos señas arbitrarias, que muchas de esas señas arbitrarias también vienen dadas de un hecho icónico que poco a poco han ido perdiendo su iconicidad y se han ido convirtiendo en algo más arbitrario. Por ejemplo, la seña de gracias. ¿Cómo es la seña de gracias en sus países? Gracias, igual. ¿Creen que sea una seña icónica o una seña arbitraria? Arbitraria, ahí se lo olvidó. Los demás que creen arbitraria o icónica. A ver, pueden dejar también ahí por el chat, pueden escribir lo que creen. Actualmente podríamos ver arbitraria también. Bien. Es una seña que hoy en día es arbitraria, pero que viene de un hecho icónico, ¿no? Anteriormente, no recuerdo la palabra de quiénes eran los condes o alguien, no recuerdo, tenían una reverencia que era más como algo así, ¿no? Algo así. Entonces, otro, porque hay muchas teorías, pero otra teoría es que viene de tirar un beso, como, ay, me ayudaste y te doy un beso. Entonces, ese beso se fue convirtiendo en un hecho de gracia. Luego empezaron a poner la mano abajo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de otro fenómeno de las lenguas que es la mutabilidad. Hay lenguas que son mutables o inmutables. Por ejemplo, la señal de pajarito es una señal prácticamente inmutable porque es tan clara que no tiene la necesidad de cambiar, a menos que sea una acción diferente, ¿no? Volar ya es otro concepto diferente al de un simple pájaro, ¿no? Puede hacerse así, así, depende de la lengua de señas del país, puede tener una variación, pero son señas que por lo general permanecen.
banana, ¿cómo dicen banana en sus países? ¿Sí? Diani con el meñique y Lourdes con el índice, pero es la misma seña, ¿no? Solo cambia un factor. No es la misma seña, pero es la misma imagen, quiero decir, ¿no? Es la misma imagen. Hay otros países donde no ponen esto, sino así, y hacen la. ¿Sí? Son señas que en ese país difícilmente vayan a cambiar, ¿sí? Pero luego hay otras señas que son las señas con mutabilidad, que sí empiezan a cambiar poco a poco con el tiempo, se van adaptando, ¿sí? Por ejemplo, otra seña que cambió hoy, que es bien curioso porque hace unos días estaba hablando con unos amigos, la seña de teléfono. La he puesto muchas veces a modo de chiste porque, como dicen ustedes, teléfono, hoy en día, seña de teléfono, teléfono, ¿no? Todo. Es porque somos viejos ya. Porque los sordos jóvenes dicen teléfono así, también teléfono, pero es porque nosotros somos de otra generación. ¿Es una seña inmutable o es una seña mutable? Es mutable, por- Dale. porque Mutable, hay que hacer aquí también, cuando usábamos aquellos de... ajá, claro, Ujú. exactamente. Sí, pero fíjense que aquí ahora hablamos de, aunque en español es un concepto, que es teléfono, es una palabra, en lengua de señas, las dos señas siguen coexistiendo, porque esto es un teléfono inteligente, lo que nosotros deberíamos llamar smartphone o teléfono inteligente, y esto es un teléfono análogo, un teléfono antiguo, ¿no? Entonces, para nosotros es una palabra, teléfono, pero en lengua de señas, indiferentemente de la palabra, son dos señas diferentes para dos conceptos diferentes, porque la imagen visual es diferente. Si fuera, por ejemplo, teléfono, y luego poco a poco va cambiando, y ahora solamente dicen teléfono, porque de aquí cambió a aquí, estaríamos hablando de mutabilidad, porque es la misma seña, el mismo concepto, pero va cambiando. Y entonces, bueno, así se van construyendo las señas. Hay señas que van evolucionando con el tiempo y van cambiando a cada momento. Van surgiendo señas nuevas, por supuesto, porque es una lengua viva. Señas que se usaron en un tiempo van quedando olvidadas. Por ejemplo, hace poco hablaba con Stephanie de que en Venezuela la seña de préstamo es préstamo. Pero hace mucho tiempo se usaba este préstamo. Y dice, no sé en qué momento se dejó de usar, pero ya nadie la usa. De hecho, los sordos jóvenes es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso parece hígado o algo así, pero eso no tiene nada que ver con un préstamo. Pero bueno, es una señal que cambió. De alguna manera, no sabemos cómo ni cuándo, pero cambió. Tendrá una explicación, quizás un préstamo o algo, pero no lo sabemos hasta ahora. Entonces, bueno, tenemos de esa manera se empiezan a construir. El sordo empieza a tener experiencia de vida, para hacer un resumen de todo. El sordo empieza a tener experiencias de vida desde muy pequeño, empiezan a observar cosas y de esa manera empiezan a surgir esas señas, ¿no? Esos códigos que conocemos hoy como la lengua de señas. Pero son solamente códigos, todavía no estamos hablando de una lengua. Porque, por ejemplo, personas con autismo, con síndrome de Down, que más adelante vamos a dar una charla sobre eso en un par de horas, que espero que también puedan asistir, ellos utilizan señas para comunicarse como estrategia de comunicación alternativa, como herramienta de comunicación alternativa. Pero no podríamos decir que es una lengua, porque son solo señas, son solo símbolos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros nos quedamos solamente con esta parte de la lengua de señas desde una perspectiva muy manual, por mucho que sepamos de iconicidad, arbitrariedad, mutabilidad y todo esto, seguiremos usando español sin nada. Entonces, aquí es donde debemos pensar un poco más allá y darnos cuenta de que, ok, los sordos, estas señas surgen así, pero ¿cómo es que estas señas, después de que solo servían para pedir algo, se empiezan a convertir en un sistema lingüístico tan complejo que hoy en día podemos hablar de exactamente cualquier cosa utilizando solamente señas? Y es porque además de todo el montón de palabras que tenemos, tenemos también algo que le llamamos señas no manuales. ¿Qué son las señas no manuales? A ver, la propia palabra prácticamente lo dice, ¿no? Son señas que no se hacen con las manos, señas no manuales. Pero lo solemos confundir mucho con los rasgos no manuales. Y muy pocas personas hablan de señas no manuales. ¿Por qué señas? Porque una seña, como lo acabamos de ver ahora, ¿no? Es un signo lingüístico. Es un signo
que tiene un significado. Como que si yo viera una tarjeta, supongamos que esto es una tarjeta, pero como que si aquí tengo esto y aquí tengo un significado de todo lo que esto implica, ¿no? Mamá, y ya tenemos todo un concepto de lo que implica ser mamá. Y así con todas las señas. Pues tenemos señas que tienen la misma función, pero que no funcionan con las manos. Y aquí hablamos de otros elementos icónicos que a veces pasan desapercibidos, pero que cuando nos ponemos a observar, nos damos cuenta que están ahí. Uno, y los más conocidos, los clasificadores, ¿no? Que siguen siendo manuales, pero ya empezamos a interactuar con ellos de una manera diferente, porque los clasificadores, además de ser señas manuales, tienen también un elemento de movimiento que también nos transmite una información, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago esto, o de velocidad, si yo hago esto, es una persona caminando, pero si yo hago esto, es una persona corriendo. Son conceptos totalmente diferentes y lo único que hace que esto cambie sea es la velocidad. Si yo hago esto y luego hago así, estoy hablando de que me devolví. Entonces aquí está, lo que está dando significado es el movimiento. Estos son morfemas, unidades lingüísticas con significado propio, que forman parte de la lengua de señas y que a veces las pasamos por alto y nos olvidamos de ellas. Cuando hablamos de clasificadores se ven más, pero también cuando hablamos de tiempo y espacio, podemos hablar también de muchos significados ocultos. Por ejemplo, ¿cómo es la seña de felicidad para sus países? Feliz, ok. Otra seña más, esta en Venezuela es así, así. También he visto así, por supuesto, también. Todas son señas que van hacia arriba. Aplaudo hacia arriba, mi sonrisa va hacia arriba, mi ánimo va hacia arriba, mi ánimo va hacia arriba. Y si hablamos de tristeza, lo más probable es que también tengamos que hacer lo mismo, pero al opuesto. Hacia abajo, ya no es así, sino ahora es así, hacia abajo, o hacia abajo, o hacia abajo. Entonces, las posiciones inferiores tienen un significado lingüístico. Las posiciones superiores o los movimientos hacia arriba también tienen un significado. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, del rostro. Las cejas hacia arriba, ¿qué significan? Las cejas hacia abajo, ¿qué significan? Porque todo eso forma parte de la lengua de señas. No son solo gestos que acompañan, sino que son señas o partes, porque puede ser solamente una parte de una seña, un morfema, o puede ser una seña completa. Por ejemplo, si yo le digo a un sordo, me ayuda, y el sordo dice, ¿qué significa eso? No, tiene un significado completo. No necesita hacer la seña de no o hacer la seña de no. No necesita usar sus manos para. Entonces, estamos hablando de una seña no manual, ya no de un morfema, porque estamos hablando de una expresión completa, de una palabra entera, sin utilizar mis manos. Igual con esto, ¿no? Si yo también estoy dando información completa. Son detalles que están en la lengua de señas, que estoy seguro que se han dado cuenta que los sordos lo usan muchísimo, pero cuando nosotros nos toca practicar y nos toca hacerlo nosotros, nos cuesta porque estamos pendientes de las señas. Entonces, empezamos a convertirnos en intérpretes manocentristas, donde toda la interpretación recae aquí. Pero si hablamos del espacio, además de hablar de superior, inferior, también podemos hablar de derecha e izquierda. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de grupos, siempre los buenos están a la derecha. Siempre la posición de poder está a la derecha. Las víctimas están a la izquierda, muy abajo, porque hay una persona con posición de poder. Las señas, por ejemplo, de Dios, quienes están a lo mejor en religiones, es en muchos grupos religiosos se ofenden si dices, por ejemplo, la seña de Dios con la izquierda, porque no, 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 no. Dios es con la derecha, siempre. Es similar como cuando escribes Dios con minúscula, ¿no? Y algunas religiones dicen, no, 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 no. Dios siempre se escribe con mayúscula. Es igual. ¿Por qué? Porque las posiciones derecha y superiores suelen ser las mejores posiciones. Entonces, eso es algo también que nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, en un discurso político. El presidente, pues, está en una posición de superioridad
El pueblo está en una cuestión de inferioridad. Entonces, queremos jugar a lo mejor psicológicamente con estas posiciones, es decir, por ejemplo, en Venezuela, cuando estábamos en plena dictadura con Chávez y siempre se hablaba de el pueblo manda, el pueblo está por encima. Estratégicamente, en la interpretación, podríamos poner al presidente aquí, pero ustedes como pueblo están aquí, ¿no? Ustedes tienen el poder, no necesito decir, ustedes tienen poder, porque no estamos hablando de fuerza física, pero puedo decir, ustedes y yo puedo usar la señal de obediencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo imágenes. Y cuando empezamos a verlo desde esta perspectiva, entender que los sordos no ven las señas como palabras, lo decía antes, la construcción lingüística es diferente. Entonces tenemos que desprender el español de la ecuación y decir cómo los sordos transmiten superioridad. Me pasaba cuando hacía mis ejercicios. Yo tuve el gran privilegio de estudiar por unos 3 meses, más o menos, fue muy poquito. Yo estudié interpretación y traducción de lengua de señas, pero antes, cuando ingresé a la universidad, inicié con cultura sorda. Entonces mi grupo era como 15 sordos que estaban estudiando cultura sorda y yo. Y como éramos muy poca matrícula, la universidad tenía un programa de educación abierta donde no importaba el nivel en el que tú estuvieras, podías estar en el primer semestre, segundo, tercero, cuarto semestre, pero todos nos reuníamos juntos, cada quien con temas diferentes a debatir los temas y estudiar. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con este grupo de sordos, ¿no? Y viéndolos a ellos estudiar su propia lengua fue donde comprendí estos detalles que pasan mucho por alto. Tenemos, por ejemplo, tres planos enfrente de nosotros. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Sabemos que la seña de ayuda, ¿cómo es la seña de ayuda en los países? Ayuda, ayuda. Muy bien, es la misma, ¿no? En casi todos los países. Entonces, si yo te ayudo a ti, sale desde mí hacia ti, ¿verdad? Si tú me ayudas a mí, sale desde ti hacia mí. Todos lo sabemos. Es una muestra clara de que tenemos aquí tres planos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo ejecute aquí es mío, pertenece a mí. Todo lo que yo ejecute aquí, en un plano central, es neutro. Y todo lo que yo ejecute aquí es tuyo. Entonces, ¿fue tu problema? Tu problema. No, simplemente problema. Más allá y enfrentándonos, ¿no? Depende el contexto, por supuesto. O es mi problema. Tengo un problema. ¿Cuál es la señal de problema en tu país? Problema. Tengo un problema. ¿Tienes problema? ¿Qué problema tenemos para solucionar en la universidad, no? O esa seña es muy característica porque te alejas, es por eso. Otra vez, con una seña, dos señas es fácil, pero cuando tenemos una oración compleja, entonces el gobierno está implementando nuevas leyes para el beneficio de las personas con discapacidad. Entonces ya yo entiendo que gobierno soy yo, estoy planificando leyes para personas con discapacidad, que son ellos. Entonces, beneficios, bla, 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 bla. Que con el uso del espacio transmito una imagen mucho más clara de lo que quiero decir. No es lo mismo que yo lo haga solamente aquí y diga, gobierno, planificación, estrategias, ayuda a personas con discapacidad. Todo aquí es aquí, pero ¿quién es la persona con discapacidad? ¿Quién es el gobierno? El sordo tiene que empezar a transformar nuestras señas en un hecho visual que nosotros somos los que tenemos el trabajo de hacer, porque para eso somos los intérpretes. Entonces, es importante empezar a conocer todos estos elementos, pero de una perspectiva más de construcción de la lengua, de pilar fundamental del pensamiento de una persona sorda. En los talleres que hacemos en Hablemos de Señas nos gusta mostrar videos de sordos normales hablando, pero también mostramos videos de sordos oradores, porque podemos ver una diferencia muy clara en su forma de utilizar la señas. Entonces, es igual, ¿no? No es lo mismo yo aquí hablando sin parar a una persona a lo mejor en un podio o una persona que esté grabando un spot publicitario. Hola, te invitamos, ¿no? Y tienes otro tono, otra energía. Empezamos a analizar eso desde los sordos. Hoy tenemos la dicha que no se tenía hace 10 años y es que las redes sociales están inundadas de información de sordos.
tenemos sordos peleando con otros sordos, tenemos sordos haciendo publicidad para sus empresas, tenemos sordos vendiendo cursos, tenemos sordos hablando de chismes, tenemos sordos haciendo de todo en redes sociales. Entonces podemos ver cómo utilizan la lengua de señas en diferentes contextos y cómo utilizan todos estos elementos. Para no quedarme solo con el uso del espacio eh, y de los clasificadores, también tenemos otro elemento que es la personificación. Algunos le llaman role play, ¿no? La personificación es cuando yo tomo el rol de la persona que está haciendo la información, ¿no? Por ejemplo, eh, el profesor le dijo a los alumnos, bla, bla, bla. El profesor, y ahora yo tomo el rol del profesor y a los alumnos, no, y estoy yo. Es una herramienta muy útil también cuando estamos hablando información masiva con muchos personajes o con muchas situaciones. Pero son elementos que por sí solos son fáciles de entender, pero ahora viene el otro proceso que es cómo integrar todos estos elementos para que no se vea como una obra de teatro, porque también podemos pasar de hacerlo todo aquí al otro extremo que es todo un teatro, mímica y solo elementos icónicos, no solo personificación, o querer usar clasificadores en el momento que no se debe usar clasificadores. Entonces, es importante comprender progresivamente en qué momento también utilizar cada recurso que tenemos en la lengua de señas, ¿no? Y para poder hacerlo bien, necesitamos también entender cómo funciona la visualización ahora para nosotros los oyentes. Cómo puedo yo visualizar una imagen para luego llevarla a lengua de señas? Para poder hacer esto, tengo que comprender, ¿se acuerdan de esta imagen que les mostré al principio? De de los 5 pasos para interpretar. El primero era, el segundo era análisis y comprensión. ¿Qué tengo que analizar de la información? Antes yo me quedaba solamente con el hecho de comprensión, entenderlo, pero no, también hay un hecho analítico allí. Y no es un análisis para entender, que era lo que yo pensaba antes. Es un análisis de cómo está estructurada la información, cómo se relacionan las ideas dentro de la oración para poder posteriormente entonces llevarla a lengua de señas. Les voy a mostrar un ejemplo aquí que se me olvidó mostrarles ahorita que les hablé de los clasificadores, que nos ayuda también un poco a entender este hecho de pensamiento visual. Esta frase en español dice, el avión está volando muy cerca del suelo. Y vemos que la estructura básica del español, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, el avión. Verbo, está volando. El verbo estar y el verbo volar. Predicado, muy cerca del suelo. ¿Sí? Es el contexto donde está pasando todo. Algunos, además de predicado, creo que le llaman complemento, ¿no? Por ahí. ¿Cómo se haría en lengua de señas? A ver, ¿cómo lo harían ustedes en lengua de señas? Esta frase, el avión está volando muy cerca del suelo. Muy bien, Lourdes, excelente. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿No? Ok. Lo único que le cambiaría a lo de Lourdes es que el avión no baja, sino que está volando directamente en el cielo. Nada más. Pero muy bien. Y aquí voy a volver a compartir pantalla para que analicemos esto que acabamos de hacer. Ahí se ve, sí. Muy bien. Aquí vemos que visualmente, vemos ahí la imagen muy clara. Tenemos el avión y el suelo, son dos configuraciones manuales, ¿verdad? Luego tenemos la posición, que es lo que me dice la palabra cerca, el movimiento, que es lo que me indica que el avión está volando, y luego la seña no manual que hace los propulsores o el sonido o el viento, ¿no? A veces la cara, ceño fruncido y... Entonces, fíjense que mientras que en español tenemos el avión está volando muy cerca del suelo, 8 palabras, en lengua de señas solamente necesitamos una palabra, que es esto. A veces me cuestionan, pero ¿por qué digo yo que es una palabra y no varias? Porque una palabra funciona en un momento de tiempo. Mamá, papá, no es ma, ma, pa, no es mamá.
Y en este caso no es, no, es un solo momento. Entonces, en lengua de señas, una sola seña construida por dos configuraciones manuales, una posición y un movimiento, nos transmite la idea de 8 palabras en español. Y hay momentos en los que van a ser al revés. Por ejemplo, fotosíntesis. ¿Cómo decimos fotosíntesis en lengua de señas? ¿Qué es la fotosíntesis? Es cuando hay una transformación de algo. Por ejemplo, hice la semilla, que era la flor, que fue creciendo, creció, se reprodujo y falleció. Ya. Muy bien. Ese ejemplo que has hecho en lengua de señas, buenísimo, porque es justo lo que es, ¿no? La planta y morir. Es muy icónico. Pero creo que te confundiste con metamorfosis, quizás. Porque fotosíntesis es el proceso de respiración de las plantas. Es cuando las plantas reciben sol y lo convierten en oxígeno, si no me equivoco. Igual no soy biólogo, pero bueno, ya me entiendo. Explicar un concepto como fotosíntesis, a menos que estemos en una escuela y que los sordos digan, ay, no, qué tedioso, mejor vamos a inventarnos una seña para fotosíntesis para que no tengas que... Pero si no, es una palabra, un concepto que por lo menos normalmente no tenemos una seña para fotosíntesis. Entonces, pero podemos decir planta, respiración y, o perdón, planta, sol y ahí sí tenemos que usar una construcción con varias señas, porque primero tengo que hacer la seña de planta, hacer una breve pausa para sentir y que es una planta, ¿no? Y después sol y después la unión de esos dos conceptos. Que cuando estamos interpretando y estamos con el mismo grupo y ya planta, sol, después probablemente los solos simplemente digan fotosíntesis, porque es planta y porque ya tienen la percepción de toda la imagen general. Pueden resumir el concepto a fotosíntesis. No significa que sea la seña oficial de fotosíntesis para el país, pero se llega a convertir en la seña oficial de fotosíntesis para ese pequeño contexto, que por suerte se puede llegar a ampliar y se convierte en la seña para todo el país. Me acuerdo que me contaron, porque no viví la experiencia, pero que la seña de página web antes en Venezuela era computadora, escribir y sale todo. Computadora, escribir y sale todo. Y después se quedó simplemente en sale todo, sale todo. Y cuando esa seña salió del contexto universitario, los solos pero papel o sale todo, que entonces le pusieron www y ¡pum! Sale todo. Se quedó esa seña y es la seña que por lo menos en Venezuela se usa para página web. Y la he utilizado en otros países y los solos la entienden, aunque no es la seña que se usa en el país. ¿Por qué? Porque es muy claro. www y ¡pum! Sale todo. Entonces se convierte en una seña oficial, pero nace ahí de una construcción un poquito más compleja. Bien, entonces, cuando entendemos todos estos puntos que acabamos de analizar ahora a profundidad, cómo funciona esto y cómo empiezan a conjugarse unos y otros en oraciones complejas, es cuando empezamos a realmente utilizar la lengua de señas de manera correcta, más allá de solamente utilizar señas. Porque podemos tener, y esto me pasa mucho con los cursos que estamos haciendo, eh, tenemos mucho vocabulario y no sabemos la seña de cualquier palabra y puedes interpretar muy fluido, pero el sordo no entiende nada. Y luego tenemos otros intérpretes que están empezando, tienen muy poco vocabulario, pero como han comprendido todo esto, pueden hablar de temas muy complejos, porque si no se saben la seña del concepto, saben buscar herramientas para que el sordo les dé la seña. Me acuerdo que antes yo deletreaba y decía, ¿cuál es la seña de esto? Y el sordo, y a veces me daban un montón de señas diferentes porque eran, ¿cómo se dice banco? Ah, banco. Y yo decía, ah, banco, ¿qué? Voy al banco para sacar dinero. No, ese no es. Entonces, una vez vi que esto es real, en una conferencia, un intérprete decía, estaban hablando de temas de banco y tasa de interés.
y el intérprete decía tasa de interés. Y fue un meme, porque tasa de interés, primero tasa es muy obvio, pero ese interés también es de un interés más, no es intereses, banco de intereses. Entonces, empezamos a ver los conceptos de manera mucho más amplia. Cuando hablamos de análisis es esto. ¿Por qué se usó esta palabra y no otra? Esta palabra, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se conjuga esta palabra con esta otra? ¿Y cómo se conjuga toda esta idea de esta oración con esta otra oración? Ahorita vamos a verlo con unos ejemplos, porque tengo aquí algunas frases para que lo hagamos como ejercicio. Sí, eh, cuando los sordos no tienen lengua de señas, podemos, es lo que creo que es a lo que hace referencia Débora, podemos hacer lo que le conocen como comunicación total, ¿no? Que es como una especie de español signado y tal para comunicarse, similar a lo que hacen personas con otras discapacidades o adultos mayores que, que quieren aprender señas porque ya no, y entonces lo empiezan a usar así. Bien, tengo aquí algunas frases. Por ejemplo, mañana iremos al mercado a comprar fruta. ¿Cómo lo diría Maribel? A ver, ok. La seña de frutas no la vi. La hiciste muy abajo. ¿Lo puedes hacer más arriba? A ver, si alguien la quiere ayudar, también puede. ¿Este es fruta, Diana? Ok, fruta. Muy bien. Si lo pensamos ahora de manera más visual, vamos a ver la escena. ¿Sí? ¿Cómo qué le cambiaría? Porque ahora has visto, ¿no? Mañana iremos, mercado, comprar, ajá, comprar fruta. Vamos a ver Sara Barbosa, ¿cómo lo haría? Ah, Débora que levantó la mano. Después con Sara, para no sorprender. Débora. Ujú. Muy bien, mucho mejor. Pero podríamos todavía aprovecharnos mucho más del espacio. Ahora sí, Sara. A ver, ¿cómo lo harías tú? Hola, pero mis señas son de Portugal. No, Ok, profe. vale, pero no voy a hacer las señas españolas. No hay problema. Las chicas, de hecho, son de Latinoamérica. Y yo, bueno, yo también. Yo vivo en España, pero soy de Latinoamérica, de Venezuela. Ok, Los burros de Guatemala y así. Ajá, muy bien. Gracias, Sara. Ahí vemos un hecho un poco más espacio, ¿no? Tenemos la frutería aquí y yo aquí. Te faltó decir que mañana. Así. Pero muy bien, mucho mejor. ¿Cómo lo harías tú, Lourdes? perdón. Ok. Fíjense si lo... Gracias, Lourdes. Muy bien. Yo lo haría de esta manera, ¿no? Yo podría decir, mañana, mercado, comprar fruta. ¿Qué es lo único que he hecho diferente? Hacer mucho más claro los espacios. Mañana es hoy, mañana. Señalo aquí, el señalar, hay un investigador muy popular que se llama Alejandro Oviedo, que los llama deíctico y dice que es una herramienta subestimada, pero muy potente. Y estoy totalmente de acuerdo, porque a veces no señalamos los espacios, pero es muy importante. De hecho, los sordos lo hacen. Aquí el mercado, yo, hoy, es muy importante para ubicar el espacio. Entonces, es lo que añadiría, ¿no? Mañana, al empezar el mañana desde mí, de hecho, empiezo señalando, ¿no? Mañana, entonces,
la seña de mercado de cualquier país, mercado, mercado, mercado. Entonces, me aproximo, fíjese el movimiento de mi cuerpo, y ahora aquí comprar, comprar, la seña que sea, y fruta. Y por lo menos Débora no utilizó la seña de fruta, sino que amplió el concepto de fruta, que es banana, manzana y otras más. Es muy válido también. No necesitamos exactamente las mismas palabras, pero utilizamos ahí el espacio mucho más marcado y utilizo la personificación. Aunque no estoy hablando, el hecho de que yo me mueva hacia el mercado, ya estoy utilizando la estrategia de personificación o broadcast. Otra frase. Nosotros estamos aprendiendo una nueva forma para comunicarnos. ¿Querías preguntarnos algo, Sara? ¿No? La frase dice, nosotros estamos aprendiendo una nueva forma de comunicarnos. ¿Cómo lo harías? A ver, Diane, ¿cómo lo harías tú? Ok, ok, muy bien. Ahí añadiste información adicional que no lo deberíamos hacer, pero bueno, utilizaste un poco más el espacio y muy bien. ¿Cómo lo haría las demás? A ver quién quiere hacerlo. A ver, Débora. Ok, es señas, ¿verdad? ¿Qué significa? Señas. Ok, muy bien. Fíjate, Débora se fue directo a señas. No estamos, la oración no habla de señas, nuevas formas de comunicarnos. Puede ser un sordo que está aprendiendo otra forma de comunicarse. Hay que tener cuidado con la exactitud de la información. Pero muy bien. Y Diani utilizó la seña de forma también. También lo aplicaste, Diani, cuando añadiste cosas a los sordos. Pero usó la seña de forma. Fíjense que esta seña de forma creo que también es igual en Venezuela, en Perú, me imagino que esta señal de forma viene de una forma física, de más ancho, más delgadito, más ancho, ¿no? Forma. Es así, es la señal general para forma. Pero aquí estamos hablando a lo mejor de una manera diferente de comunicarnos. Entonces, cuando hablamos de otra forma en español, en señas a lo mejor podríamos utilizar la seña de diferente, porque la seña de forma no tiene el mismo concepto que en español. Solo que en español como es una seña, una palabra que se usa en otros contextos, también lo hacemos por las señas. Metemos esa seña en otro contexto, pero en señas, no todas las señas se usan en el mismo contexto. No sé si me estoy dando a entender o me estoy liando mucho. ¿Sí? Ok. El punto es que no es, la seña no está casada con la palabra en español que nosotros le solemos poner. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que me refiero. Es como interés, pero en este contexto no es interés, es interés. Entonces, igual con la seña de forma. También es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la otra, el perro corre feliz por el parque cada tarde. Vamos a dejarlo hasta el parque. El perro corre contento en el parque. A ver. Quienes tienen la cámara apagada, no les dé vergüenza, ¿eh? Aquí estamos todos para practicar y para interactuar. Así que prendan su cámara y también ayuden a la chica. Lourdes. Ajá, muy bien, excelente Lourdes. Vemos que Lourdes nos hace un plano con esto, que es un clasificador de espacio. Luego nos hace la seña de parque. Esto también es muy importante porque a veces hacemos la seña de parque y ya está. Pero no, los clasificadores, y al igual que los deícticos, también nos ayudan a que el concepto visualmente se vea mucho más claro. Entonces, un espacio, usamos ahí sobre ese espacio la seña de parque. Yo veo esto como un sistema de etiqueta. Es como dibujar y ponerle una etiqueta encima, ¿no? Como que aquí tienes un espacio, pero ese espacio puede ser cualquier cosa. Pues le pongo la etiqueta de parque.
pero este espacio también puede ser Venezuela, o ese espacio también puede ser la escuela. Es un espacio. Muy bueno ver eso. En el parque y luego el perro, toda la personificación del perro para mostrar la actitud, porque la frase habla de feliz, que no necesitas decir feliz, y el perro, que en este caso es un clasificador, si no me equivoco. A lo mejor en otro país usarían esto, o usarían esto, o usarían, no sé, cualquier seña, pero es eso. Si nos damos cuenta de lo que estamos viendo ahora es que las señas no son más que etiquetas que pueden cambiar de un país a otro, pero la base estructural es la misma, porque los sordos tienen en cualquier país la misma experiencia visual. Es igual es un perro, igual es un parque, entonces por eso la lengua de señas a veces nos dicen, pero los cursos son solo para Venezuela, los cursos son solo para Colombia, son solo, no, no, para todos por eso, porque lo que queremos entender es esa parte base de la lengua de señas. Estas frases que vamos a ver ahora son frases simples, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que interpretar algo como esto que voy a leer ahora? Dice, estudios recientes en educación destacan que el aprendizaje depende de la perspectiva del estudiante. La forma en que cada persona interpreta la información está vinculada a sus experiencias previas. Y ahí sigue el párrafo, pero vamos a dejarlo usted. Fíjense que aquí ya estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de estudios recientes en el área específica de la educación. Dentro de este estudio hay una información que dice que las personas, los estudiantes, aprenden de una manera diferente. Lo dice aquí, estoy vinculando estas personas con este estudio, con lo que dice el estudio. Que luego dice, estas personas aprenden según sus experiencias previas. No estoy haciendo prácticamente señas, pero tengo un estudio en un lugar. Ese estudio habla de ellos y de ellos con sus experiencias previas. Pero probablemente en el texto más adelante también hable otra vez del estudio. Dice, y los maestros que han leído el estudio, ¿ves? Entonces, aquí, ahora me salgo de aquí, porque hay un punto aparte y digo, los profesores que tomaron este estudio y lo leyeron y lo aplicaron en sus propios estudiantes, ya no son los estudiantes de los que hable de estudio, ahora son mis estudiantes como profesor. Ya yo estoy en una posición de superioridad y yo sé que con mis estudiantes, cuando lo hago, que me he dado cuenta que esos estudiantes, ya no los del estudio, sino los míos, han podido aprender más. ¿Por qué? Porque sus experiencias, se- cuando la información se hace cada vez más compleja, necesito aprovechar todos estos recursos para que el sordo lo pueda entender más claro. Porque imagínate que yo lo haga así. Estudios recientes en educación destacan que el aprendizaje depende de la perspectiva del estudiante, la forma que cada persona interpreta la información. No se entiende absolutamente nada. Pero si yo lo hago de otra manera, que igual no se va a entender, pero digo, estudios recientes ah, destacan, lo cambio por demostrar. Solamente estoy cambiando las señas, forma la cambio por eh, cada uno así. Puedo hacer pequeños cambios, pero si sigo haciendo todo aquí, igual no se va a entender, porque ya no sabemos de qué estudiante estamos hablando, si de los míos, si lo del estudio, si el profesor es el que hizo el estudio, o el estudio es un estudio de universitario, es un estudio formal, es un artículo de ciencia, o es una tarea de la escuela, ¿no? ¿Qué posición le vamos a dar a ese estudio? A lo mejor tengo que agregar un poquito de información para contextualizar. A lo mejor tengo que decir, profesionales investigaron y se lo mostraron a otros. Y ellos cuando lo vieron, aprendieron, entonces los estudiantes se los enseñan, entonces tengo que hacer una cadena. Ahí es donde volvemos otra vez al inicio. Necesito ver la información, entenderla, pero luego analizar cómo está vinculada la información. ¿Han hecho alguna vez en su vida mapas mentales? Imagino que sí, ¿verdad? Que ponemos ahí la información en el centro y empezamos a hacer las gramas. Es como hacer un mapa mental, pero dándole un poquito más de complejidad. Les voy a compartir la pantalla de este gráfico, lo hizo ChatGPT, no lo hice yo. Pero es un gráfico que demuestra la relación de cada una de las ideas que hay.
la base central no es el estudio, sino la perspectiva del estudiante. Entonces, el estudio habla que la perspectiva del estudiante le va a permitir tener nuevo conocimiento y bla, y ahí toda la información se va relacionando con Flex. Les advertí que lo había hecho ChatGPT porque no es perfecto, pero es solamente para que entendamos más o menos cómo tenemos que ver la información. Tengo un eje central y este eje se va relacionando con las ideas. Y estas ideas a su vez se van relacionando entre ellas con otros conceptos. Por ejemplo, esta idea de aquí se relaciona con esta, se relaciona con esta, se relaciona con esto. Y ahí, ¿ves? Esto que viene aquí, pero esto también sale de aquí. Este es el estudio, que es el nuevo conocimiento. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que ir ordenando la información en nuestra mente de manera estructural mientras que vamos haciendo señas. Es lo difícil de interpretar. Por eso es un ejercicio complejo porque es simultáneo. Cuando hacemos una traducción, podemos verlo de manera más clara, porque yo puedo leer, pensar esto cómo lo digo, cómo lo transformo, cómo se relacionan estas ideas, qué tengo que ampliar, qué puedo reducir para ir acorde con el tiempo. El ejercicio de traducción nos ayuda muchísimo a esto, a entender el proceso y luego poder hacerlo de manera natural, más rápido, ¿no? Vamos a analizar otras frases que son cortitas, son solo dos, pero tienen una carga cultural más profunda y son los refranes. Ah, por ejemplo, tenemos a caballo regalado no se le mira el colmillo. En Portugal, voy a buscar, déjame buscar un equivalente de esto en Portugal, o, o quizás lo conoces, Sara. Pero pensemos en esa frase, caballo regalado no se le mira el colmillo. ¿Cómo lo dirían en lengua de señas? A ver, ¿cómo? ¿Ya tienen una idea? Creo que en Portugal solo cambian colmillo por diente. No sé. ¿No la conoces, Sara, esta frase? ¿No? Bueno, es un refrán. Vamos a analizarlo. Aquí no estamos hablando de caballos ni de colmillos en realidad, porque es metafórico. Entonces, cuando a ti te regalan algo, no lo examines en exceso. ¿Cómo lo diríamos en lengua de señas? Si quieren, si no lo quieren hacer en señas, no lo hacen, pero a lo mejor pueden explicar un concepto de qué creen que sea, cuál creen que sea la forma correcta. Ajá, muy buena, Lourdes. Otra idea, Débora. Ujú, muy bien, muy natural. Lourdes y Débora, las dos. Excelente. Cuando nos encontramos con situaciones como estas, con refranes, tenemos que entonces añadir una carga más. Recordemos otra vez el tema de el pensamiento visual, el sordo todo lo ve en imagen. Si yo uso la frase caballo, regala, colmillo, ya entendemos y de hecho Débora y Lourdes con su ejemplo nos demostraron que no es el camino correcto, ¿no? Porque es muy específico. Y culturalmente nos va a pasar como con Sara. En su país no se dice ese refrán, entonces como a ver, ¿qué significa esto, no? Lo que hace en esos casos es buscar un refrán equivalente en la lengua. ¿Sabían ustedes que en lengua de señas los sordos tienen refrán en sus países, en su comunidad? Pues sí. Les pongo por ahí como tarea buscar por lo menos un refrán en la lengua de señas de su país. Porque los sordos, no todos, igual que los oyentes, pero algunos son muy refraneros. Los refranes, y bueno, muchas muchas de estas expresiones idiomáticas tienen fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, los refranes tienen una fórmula muy sencilla y es
causa y efecto. O parte uno, parte 2. Por ejemplo, eh, a caballo regalado no se le mide el diente, una sentencia final, ¿no? Podemos ahí cambiar. Si me regalas algo, no lo detallo. Tenemos pum, pum. En lengua de señas de Venezuela yo lo he visto de esta manera. Pum, y ya está. ¿Por qué? Porque dices, me das algo, no me quedo viendo, sino que simplemente me lo das así, gracias, y me lo guardo. Nada más. ¿Por qué se constituye como refrán? Porque tiene la fórmula perfecta para tú sentenciar a alguien. Imagínate, te regalo este teléfono. Ay, pero esto es un iPhone 11, esto es súper viejo, yo quería el 17. Con tu cara de, es verdad, perdón, llega con el mismo impacto, ¿no? Algo se dice, cuando a ti, ejemplo, persona, te regala, tú, mira, no, parece un regaño del intérprete, no parece un refrán, parece un consejo. Es una fórmula diferente a un refrán. Entonces, cambiamos la estructura. Entonces, ya vemos que tenemos que analizar la lengua de señas, tenemos que analizar la información, pero también tenemos que analizar la función de la información. ¿Es una sentencia? ¿Es un consejo? ¿Es un refrán? O a lo mejor simplemente es una frase, en España dicen mucho ala, ¿no? Ala, para sorpresa, como en Venezuela decimos naguará y en Estados Unidos, wow, oh my God, ala. ¿Cómo decimos esto en lengua de señas? ¿No? ¿Cómo lo dicen los sordos, este tipo de expresiones idiomáticas? Porque a lo mejor los sordos no dicen exactamente ala, pero a lo mejor hacen algo como, y esa expresión se convierte en una especie de ala, que es una expresión idiomática, ¿no? Tengo otra frase. A camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es la misma fórmula. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Cómo lo diría? Y aparte tiene un tono de rima, ¿no? Camarón que se duerme es como medio musical también. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Nada. Lo he visto en mi país de esta manera, solamente. Es, ¿por qué? Porque esta seña es como te cortaron la cabeza. Es metafórica. Y los sordos usan mucho esta expresión para decir, por ejemplo, no aprobé el examen, ah, me quedé sin dinero, ah, ¿sabes? Situaciones donde ya, en México dicen ya valiste, ¿no? Situaciones en las que ya valiste, pues ahí usas esto. Y esta es la seña de tranquilidad, de calma. Pero si yo hago calma y mi cuerpo está así, no es, sino es como más relax, ¿no? Como, entonces de esa calma, la misma calma, ¡pum! Te va a cortar la cabeza. La misma calma no es simplemente si tú tranquilo, después mal. Es un consejo, ¿ves? Tú, ah, no pendiente, después pierdes todo. O, pum, aunque use la misma señal, tú calma y después, pum, la cara, la fórmula ya transforma el concepto a un consejo y no a un refrán. Entonces también es esto, en qué momento hago el espacio, de qué tan largo voy a hacer la pausa, qué cara voy a poner durante la pausa. Son detalles que solemos pasar desapercibidos. Y el problema que yo tuve al principio era este, que estaba muy enfocado en las señas y luego muy enfocado en la cara, pero no sabía en qué momento, no sabía en la cara en qué me voy a enfocar, porque a veces pensamos que es solamente exagerar, y es que yo no soy muy expresivo, yo no muevo mucho el rostro, no necesitas moverlo mucho, solo necesitas saber en qué momento moverlo y qué tanto moverlo. No necesitas hacer, solamente necesitas hacer, algunos van a hacerlo, otros van a hacerlo, y otros
pero necesitas hacer una expresión de que las cosas no están bien. Es diferente a veces creemos que tenemos que todo, entonces vemos intérpretes a veces que interpretan como, y es como porque no necesitamos, no es que me han dicho que tengo que ser más expresivo, sí, pero no es ese, no es subir el volumen, es claridad en las cosas que digo. Ser más expresivo a veces se traduce en señalar un espacio, echarte un poco hacia atrás para dar aire a la información que estás teniendo aquí, acercarte para desecharla y dar foco a otra área. Entonces son movimientos conscientes que tenemos que hacer. Y bueno, de esto y mucho más hablamos en Hablemos de Fe en nuestros talleres. Por hoy lo dejamos hasta aquí, ya terminamos por ahora. Espero que haya sido interesante. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Qué les parece que es una información importante para los intérpretes? Muy, muy importante, ¿no? ¿Quiénes trabajan como intérpretes? Incluso Hola, quienes, ¿se me escucha? sí, te escuchamos, Débora. No, solamente pensaba estas oraciones que vos nos dabas realmente en un contexto de interpretación, ¿no? Que a veces, porque sí, es verdad, yo también he visto intérpretes como interpretar así tal cual se venía, ¿no? Pero nada, pensar en situaciones es bastante complicado, hay que tener mucha agilidad mental, mucho entrenamiento en esto y mucho, mucho contacto con comunidad sorda para ir apropiándose de todo esto, de las expresiones idiomáticas, ¿no? De los giros eh, y eso. Exactamente. Así es. Gracias, Débora, por comentarlo. Bueno, quiero invitarlos también a que participen en el curso que vamos a hacer sobre pensamiento visual, que la idea de esta charla gratuita era un poco hacer una aproximación de todo lo que analizamos en el curso, ¿no? Porque es un curso, solo son 6 clases, pero lo que hemos analizado hoy, vamos analizándolo ya. Una clase es solamente uso del espacio y el cuerpo, otra clase donde hablamos de clasificadores, personificación y luego mucho enfoque en estructura gramatical. Porque hoy hemos visto los elementos, pero ahora lo que mencionaba ahora, ¿no? Cómo conjugar esos elementos para que no sea exagerado, para que no sea pesado, para que sea lingüísticamente correcto, para que comunique, porque después de todo la comunicación es estratégica. Hablaba hace poco con una amiga, hicimos una página web nueva, ahorita se las muestro de un proyecto nuevo, y decía, a ver, escribes muchas cosas para decir, o sea, escribes esto para decir esto, ¿no? Y no es necesario, solo tienes que escribir esto si esto es lo que quieres decir. Y es verdad, y lo pensé y decía, es igual que a veces necesitamos realmente qué es lo que necesitamos decir, qué es lo que dice la información y qué elementos tengo para expresarlos con claridad. ¿Por qué utilizar 4 o 5 palabras si puedo utilizar una? ¿Por qué hacerme un otro aquí si mejor con un cambio de espacio la información queda más clara, ¿no? Pero también es algo que se logra con mucha práctica. Entonces, en el curso vemos la parte teórica, como ahorita que empezamos, pero luego mucha práctica para entenderlo todo muy bien. Y además de eso, del taller vamos a tener también grupos de práctica para poder trabajar, por seguir haciéndolo cada vez mejor. Les comparto pantalla para que lo veamos. Con este mismo enfoque enseñamos lengua de señas internacional o lengua de signos internacional. El precio de este taller va a ser de $60 o 50 euros. Es el que está aquí en la parte izquierda, ¿no? Son 6 clases, 2 horas por clase. Y nada, si les interesa participar, nos escriben por allí, por el grupo. Y por otro lado, tenemos el curso de señas internacional, que son 12 clases y tiene el mismo precio, 50 euros, pero en este caso es un pago mensual. ¿Sí? Les dejo si le quieren hacer una captura de pantalla. Bueno, les envío la foto por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, espero que puedan participar allí para seguir practicando, seguir aprendiendo cada vez más y nada, que lo puedan disfrutar mucho. Lourdes, Gracias, sí. ¿Tú sabes dónde puedo conseguir el libro que dijiste de el intérprete hace al intérprete? Porque lo he buscado por todos lados y no lo he conseguido y no sé dónde poderlo adquirir.
Sí, ellos tienen un Facebook que se llama Puente Entre Lenguas. Bueno, ok. En ese Facebook escribes un mensaje y te va a atender un chico que se llama Siquem Ok. y a él le puedes pedir que te lo envíe. Ellos hacen ahí las ventas, creo que por PayPal y te lo envían. Ok. Igual, ¿será que lo puedes mandar en el grupo, el de Sí, Facebook? Que claro. voy manejando y puedo anotarlo. Sí, 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 sí. Si no lo envío, me acuerdo y yo lo envío si se me llega a olvidar, pero claro que sí lo envío por ahí. También si quieren les Gracias. pueden ver los estudios en los que está basado esto, para que si lo quieren leer un poquito más y ya, sí, me acuerdo. Y bueno, esto, en las clases que tenemos siempre así compartimos el material, compartimos PDFs con los artículos y tal para que puedan ver. El curso tenemos también una promoción de 30% de descuento por cada persona que traiga. Por ejemplo, si lo hace, no sé, Diani, y a lo mejor Diani no tiene para pagar el dinero completo, pero Diani trae a 3 amigos, son 90% de descuento para el curso de Diani, porque trajo 3 personas. Entonces, es una forma también de que nos ayuden a conseguir más personas. Y bueno, nada, por ahora esto, nos vemos en un ratito si quieren participar en la otra charla que vamos a hacer y les voy a mostrar lo del proyecto nuevo, para que nos, para que nos sigan. El proyecto nuevo se llama Sign Language Card y la idea es promover la lengua de señas, pero de forma terapéutica, no enfocándonos en los sordos, sino en personas con dificultades para la comunicación. Tenemos un proyecto donde empezamos con Sign Language para bebés, Baby Sign Language, que bueno, con la experiencia de nuestra hija, ahí tuvimos que aprender mucho, ponerlo en práctica y ha sido de verdad todo un éxito. Pero además tenemos apoyo a familias y profesionales en la educación, talleres de formación y mentoría y programas de comunicación alternativa y aumentativa para personas con discapacidad que no pueden comunicarse a través de la lengua oral. Bueno, esa fue una experiencia que hemos tenido en colegios, donde vimos que en solo 2, 3 clases, niños que tenían problemas de comunicación severos ya podían empezar a pedir agua, comida, explicar que esto no les gusta, que esto sí les gusta, explicar que querían salir al parque, que querían quedarse en casa, que eran cosas que a muchos padres a veces está que no para de llorar y lo llevo al parque y le doy esto y le doy otro, es que no sé qué quiere. Pues ahora tienen una forma de comunicarse mucho más efectiva. Y bueno, de esto vamos a hablar en un ratito también, si quieren nos vemos por allá. Y nada, si no tienen preguntas, nos despedimos. ¿Sí? Vale, nos vemos. Muchas Gracias. gracias. De nada.